¿Quieres flipar creando animaciones chulas que te cagas dentro de Cloud Design? Bueno, pues te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Vas a ver una animación que he creado así como intro para que la veas conmigo. Mira, aquí está Cloud Animation, la estás viendo en mi pantalla y ves que, bueno, nosotros le hemos dado unas instrucciones, vamos a crear una animación y al final tiene mi logotipo. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso, vas a ver que es muy sencillo y lo primero que necesitas es tener Claude o Cloud Design, en este caso con la versión de pago, para acceder a Cloud Design y a estas facilities, que por cierto, la parte de prototype para crear un dashboard o una presentación súper profesional a nivel empresarial, te dejo el tutorial en el primer comentario o aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistacito, te va a merecer la pena y además es súper corto, echa un vistazo porque esa utilidad también mola que te cagas. Nosotros nos vamos a ir a la parte de animation y aquí es donde nosotros vamos a darle las instrucciones. Por ejemplo, voy a hacer un vídeo en el que incite a los suscriptores a darle un super like o a dejar un comentario en el vídeo. A ver qué te parece. Para eso lo que vamos a meterle son algunas ideas y le vamos a pedir a ChatGPT que nos haga un prompt para nuestro Cloud Animation. Le he pedido a ChatGPT que me haga un prompt para Cloud Animation donde la idea es hacer un corto para incitar a mis viewers que le den like y se suscriban. Puedo proporcionar fotos de apoyo a Claude. ¿Qué me sugieres? La idea es que sea graciosa y llame muchísimo la atención y que sea cómico. Tú pareces salvándolo de forma exagerada, es rápido y absurdo y deja muy clara la llamada de atención. Vale, pues aquí vamos a dejar esto, que es el prompt, vamos a dárselo a Claude. Obviamente, cuanta más información le facilitemos, mejor. Vais a ver que, bueno, yo voy a buscar unas imágenes que puedan servirle de utilidad. Por ejemplo, esta imagen de suscríbete se la voy a dar a Claude, por aquí. Y le voy a mandar también un pantallazo de mi cara para que lo tenga como referencia. Luego ya Claude verá cómo lo hace, ¿de acuerdo? Vamos a pegarlo por aquí y vamos a decirle que empiece a trabajar. Ahora, como veis, nos aparece aquí la instrucción que le hemos dado con los archivos que hemos facilitado. Y va a empezar a trabajar para crearnos la animación aquí. También hubiese estado bien que le hubiésemos dicho el formato de vídeo, si por ejemplo tiene que ser en 9:16, en 16:9, etc. Veréis que a medida que nos vaya haciendo el vídeo van a ir apareciendo cosas y que nosotros vamos a poderle dar instrucciones para que cambie el vídeo y la estética en función de las instrucciones que nosotros le estamos dando. Y vaya tela, vaya pedazo de mierda de vídeo me ha hecho, o sea, yo diría que de la peor calidad posible. ¿Qué mierda es esta, Dios? Bueno, no siempre sale mal, ¿vale? De hecho, a veces sale bastante bien, las veces que lo he hecho antes me ha salido bien. Si vamos para atrás os voy a enseñar el que me ha quedado y las instrucciones que le he dado, ¿vale? Que es el de Cloud Animation Tutorial. Es verdad que, bueno, evidentemente si tú quieres que utilice, por ejemplo, tu cara, pues bueno, pensé que le iba a animar frame a frame, pero no, simplemente ha diseñado a una persona y, bueno, cuanto más acción le mete, evidentemente peor y lo estáis viendo súper cutre. En la otra, que básicamente lo que hace son animaciones con letras, con cosas ya predeterminadas, pues queda bastante mejor. Si quieres cambiar algo es muy sencillo, le pones cualquier instrucción, como por ejemplo, en vez de el fondo de color oscuro, házmelo clarito. Vais a ver que queda mucho mejor. Por cierto, dale un super like por este pedazo de fail que acabamos de tener en el tutorial. Y como estáis viendo, el resultado es la animación con un fondo clarito. De esta manera podrás hacer tus shorts, obviamente con buena calidad, espero, y utilizarlos. Para eso tendrás que darle aquí, en la parte de Share, puedes exportarlo, en este caso como HTML, como .zip, o darle al botón de descarga. Dale un super like si te ha servido, mírate otro nuevo vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.